Ok, vamos a hablar esta noche de lo que son las armas espirituales. Y para esto yo quiero hablar un poco de algo que sucedió en la escritura, una historia, donde nos habla de una instrucción que en algún momento Dios le da al rey Saúl, el que era rey en esa época de los israelitas. Y él le da una orden muy clara y muy directa en un momento muy puntual, y le dice que él debía de atacar a Amalek y que debía destruir completamente a los amalecitas. Yo no sé cuántos han leído esa historia, la recuerdan o la van a refrescar esta noche. Y en esa instrucción Dios le decía que no debía de perdonar nada, o sea, es decir, que debía destruir todo lo que había en ese territorio, incluyendo el ganado, incluyendo a los amalecitas, que eran uno de los enemigos principales del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Saúl? Él cumplió parte de la instrucción, pero no cumplió toda la instrucción. Una de las cosas que hace Saúl en ese momento es que le perdona la vida al rey Agag. También guarda lo mejor, en vez de destruir todo el ganado, él guarda lo mejor del ganado y destruye solo lo que a él le parece que no tenga como tanto valor. Y aquí comienza una raíz del problema del rey Saúl. Yo sé que muchos hemos escuchado hablar del rey Saúl y hay muchas historias en la Biblia acerca de este rey. Y el problema, ¿cuál fue? El problema fue que Saúl no destruyó todo, sino que Saúl decidió destruir parcialmente. Es decir, él no obedeció toda la instrucción, sino que él decidió obedecer parcialmente. ¿Y por qué fue tan grave? ¿Por qué fue tan grave que él no hiciera todo al pie de la letra como Dios le había dicho? Y es que Amalek representa en la escritura esa carne, es decir, esa debilidad en la carne. Amalek significa o simboliza también ese enemigo persistente que está una y otra vez, y también todo lo que se opone al propósito de Dios. Es decir, que Dios sabía que era necesario derribar al enemigo de los amalecitas para poder que el pueblo tuviera victoria. Entonces, cuando Saúl hace esto, comienza a perder esa autoridad espiritual. Y yo creo que muchas veces nosotros no perdemos autoridad espiritual por falta de oración, sino porque en muchas ocasiones no se hace o no se elimina todo lo que Dios dijo que eliminaras. No se saca todo lo que Dios te ha dicho que tienes que sacar de tu vida. Es decir, que Dios le estaba dando una instrucción a Saúl, que habían cosas y personas que él debía de sacar de su vida, pero Saúl obedeció parcialmente. Entonces allí entra en escena el profeta Samuel, profeta muy conocido en la palabra, y llega a darle unas palabras al rey Saúl muy precisas, y esa la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice de la siguiente manera: negarse, voy a leerlo acá, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. La próxima me buscas Reina Valera, ¿listo? ¿Esa Reina Valera? Sí. Pero está como muy, sí, como la contemporánea. Ajá, eso sí, listo. Bueno, en otra versión que yo tengo acá, habla de que negarse a obedecer a Dios es como tratar de adivinar el futuro. Esa es la dimensión con la que Dios pone el no obedecer completamente a Dios. Y es que Samuel estaba confrontando con algo muy fuerte al rey Saúl. Le estaba diciendo que la desobediencia equivale a la adivinación. Estaba diciendo que prácticamente aquel que no obedecía era un idólatra o era una persona que buscaba la adivinación. Y la palabra adivinación en el hebreo, es decir, en el original, implica o significa buscar una dirección fuera de Dios. Yo creo que aquí ya comienza el mensaje a hablarnos de manera personal. ¿Cuántas veces tú has estado buscando la dirección fuera de la voz de Dios? ¿Cuántas veces tú has dicho yo prefiero mi criterio por encima de la voz de Dios o del criterio de Dios? Y eso en la Biblia se llama independencia espiritual.
Cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios, cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos está hablando, dice la Escritura que eso es independencia espiritual. Saúl sabía lo que Dios le había dicho, pero él quiso hacerlo a su manera. Y en muchas ocasiones los hijos de Dios saben lo que ya Dios les ha dicho, pero prefieren hacerlo a su manera. Cuando te niegas a obedecer a Dios en algún área, también estás cerrando bendiciones para tu vida. Así como Saúl en algún momento, cuando pasa esto, lo que le dice el profeta Samuel es que Saúl iba a ser destituido de ser el rey de Israel. Y allí en ese momento, cuando Dios le dice al profeta Samuel, o sea, tú le vas a decir a Saúl que él no será el rey de Israel, que va a ser destituido de ser el rey de Israel, dice la Escritura que el profeta Samuel sintió demasiada tristeza. Y yo podía identificarme con el profeta Samuel, porque digo yo, en muchas ocasiones la gente no habla de la tristeza que puede haber en el corazón cuando tú tienes que tomar decisiones que Dios te está diciendo que tomes para personas que tú amas, pero eso era lo que le estaba pasando al profeta Samuel. Él estaba sintiendo una gran tristeza, y eso lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice: un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu pueblo y ve a Belén, y allí vas a visitar a Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Bueno, yo sé que en otra versión dice a Yesé, pero Isaí es el nombre más común que recordamos, ¿cierto? Isaí. Entonces, yo decía, Dios es muy práctico, porque yo veía al profeta Samuel súper triste, porque no, ¿cómo así? Si yo, o sea, yo vi que lo llamé, Dios me usó a mí para llamarlo, Dios me usó a mí para ungirlo, pero Dios le está diciendo sí, pero él no me quiso obedecer, él no sigue siendo el rey de Israel. E inmediatamente Dios le dice, deja de llorar, que vas a ir a buscar al próximo rey de Israel. Entonces yo veo a un Dios como súper pragmático, diciendo, aquí hay algo que tiene que suceder, aquí yo tengo que instalar un nuevo rey, y no nos podemos quedar llorando. Y yo decía, bueno, somos nosotros los seres humanos los que a veces dejamos que las emociones nos controlen, pero Dios es un Dios muy pragmático. Él estaba diciendo, voy a hacer mi próxima jugada, y le estaba diciendo al profeta Samuel, tienes que estar atento a mi voz. Y es que veo también que a veces hay personas que se pueden sentir inadecuadas para Dios, pero que Dios ya está poniendo los ojos en ti, porque tú vas a ver en la historia cómo se elige ese nuevo rey en Israel. Y en muchas ocasiones hay gente que parece que está escondida ante los ojos de los hombres, pero no están escondidos ante los ojos de Dios. Primero Samuel, en el versículo 7, en el mismo que hemos estado hablando, Dios le da esa instrucción y le dice a Samuel, le dice, bueno, tú vas a ir a buscar, vas a ir donde está familia, y allí está el rey de Israel, pero le dice, no te fijes en la apariencia, sino que vas a mirar el corazón, es decir, no te fijes en lo que estás viendo delante de tus ojos. Y dice en el versículo 7, pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor. Estaba hablando de uno de los hijos de Isaí. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de los ojos, pero yo miro el corazón. Y yo puedo imaginarme que quizás el profeta Samuel estaba mirando las habilidades que tenían los hijos de Isaí, estaba mirando las cualidades, estaba mirando los dones, estaba mirando todo lo que se veía aparentemente. Pero vemos en la Escritura que cuando Dios comienza a llamar, o cuando estaba el profeta Samuel allí con Isaí, comienzan a llamar a los hijos uno por uno, llegaba uno y Dios le decía, no, él no es. Y llegaba el otro y Dios le decía, no, él tampoco es. Y llegaba el otro y así. Y dice la Escritura que pasaron 7 hijos que él estaba presentando. Y en todos Dios dijo, él no es el elegido.
Entonces el profeta Samuel le dice, y es que no tienes como algún otro hijo por allí, y no es que habrá alguien por allí, no será que nos falta alguien. Y entonces definitivamente allí es donde ese papá, y yo veo cómo ese papá ni siquiera estaba creyendo que él podía, que ese hijo que él tenía podía ser el rey de Israel. Entonces le dice, ok, sí, yo tengo un hijo, pero él es el que cuida el rebaño. Parecía ser que era como el de los oficios que no eran tan relevantes ni tan importantes como los demás hijos de Isaí. Y aquí en el versículo 12-13 dice que Isaí mandó a traerlo a este hijo, y cuando este llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Ese muchacho que estaba escondido aún ante los ojos de su papá, aún ante los ojos del profeta Samuel, aún ante los ojos de sus hermanos, era el que Dios estaba escogiendo como el próximo rey de Israel. Y aquí estamos hablando del rey David, un rey muy reconocido en la Biblia, un rey que Dios usó muchísimo. Y es que yo veo en esa historia cómo Saúl usó armas físicas, porque Saúl iba al combate, Saúl batallaba, Saúl fue y hizo parte de la instrucción que Dios le había dado, pero Saúl no tenía obediencia. Y David, aunque era un hombre insignificante para los ojos de muchos, estaba siendo un hombre elegido por parte de Dios. Y yo veo también como la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y no creo que es que Dios sea un Dios excluyente. Yo no veo a Dios un Dios que dice, no, es que solamente unos pocos. Es porque cuando Dios llama, Dios nos llama a todos, pero pocos son los elegidos porque pocos están dispuestos a hacer lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Pocos tienen la valentía de decir, sí Señor, yo acepto tu llamado, yo acepto lo que tú me estás hablando, yo acepto ese cambio de vida, yo acepto tener una nueva vida en ti y cambiar y dejar atrás toda mi vieja vida para poder entrar en la nueva vida que tú me has presentado. Así que yo sé que aunque hay gente escondida, Dios va a comenzar a sacar a la luz la gente que estaba escondida, la gente que quizás ni nosotros mismos lo habíamos visto, y la gente que estaba escondida y que estaba en la parte de atrás, Dios le va a decir, van a pasar adelante. Amén. Las de atrás están diciendo amén. Y entonces esta pequeña introducción es para hablarte de cuáles son las armas espirituales de las que nos habla toda esta historia donde hay unos personajes que tienen unas particularidades impresionantes. Y quiero hablarte de la primer arma espiritual que yo veo a través de esta historia, y en la cual el Señor me hablaba hace mucho tiempo, como ya les conté, me hablaba de esta arma espiritual. Y la primera arma espiritual que vemos allí es el aceite, que simboliza la consagración. Es decir, cuando entonces Dios dice, David es el próximo rey de Israel, hay una instrucción para el profeta Samuel. Y dice, vas a ir y lo vas a ungir y lo vas a consagrar. Y consagrarse es que es una persona apartada para el servicio de Dios. Una persona que se aparta para entrar en la comunión con Dios. Una persona que se aparta para entrar en el llamado de Dios. Así que cuando pasa esto, dice la escritura que Isaí mandó que lo fueran a buscar. Llegó ese hijo, cierto, que era el rey David, y cuando Dios dice que lo unja, entonces Samuel, dice el versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Y aquí viene algo importante. El profeta siempre andaba con un cuerno, y los profetas tenían que mantener el cuerno lleno de aceite. Y el aceite era un elemento que siempre acompañaba al profeta. Se usaba para ungir personas, se usaba para, usarlo médicamente, medicinalmente, se usaba para fines terapéuticos también. Y ese
aceite estaba hecho de aceite de oliva y de hierbas medicinales. Así que se tomaban las olivas, se exprimían las olivas y dice en la historia que lo que hacían ellos era que lo ponían en cilindros de piedra o se sometían bajo presión en un molino. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy? ¿Qué quiere decir ese aceite para nosotros hoy? ¿Qué simboliza el aceite para nosotros hoy? Simboliza la presencia del Espíritu Santo. Por eso ningún profeta podía soltar una palabra profética, ni podía sacar de su interior algo en lo cual él no había llenado. Por eso ese aceite simboliza que esa persona está llena de la presencia de Dios, está ungida y apartada de parte de Dios. Y hemos escuchado en muchos momentos en la Biblia la palabra Getsemaní, que es un lugar muy conocido de Jesús oró antes de que fuera crucificado. Fue una oración, y esa oración fue una oración de el gemir, de tener muchísimo dolor, porque estaba siendo pasado por un proceso muy fuerte. Así que significa también ser prensado con aceite. Decir que cuando una persona está en Getsemaní, está siendo prensado por Dios para sacar el mejor aceite. Yo no sé si tú estás sintiendo mucha presión. Yo no sé si tú te estás sintiendo un poco aplastado. Yo no sé si tú te estás sintiendo un poco oprimido. Yo no sé si tú estás sintiendo que pareciera a veces que la mano de Dios está tocando tu vida y están pasando muchas cosas y tú estás comenzando a sentirse como si estuvieras siendo prensado. Pero Dios quiere sacar el mejor aceite. Dios quiere sacar el mejor aceite. Si tú te sientes así, Dios quiere sacar el mejor aceite. Y a veces el enemigo va a usar la situación, va a usar la circunstancia para traer opresión a tu alma, para querer aplastarte, para querer disminuirte. Pero lo que Dios quiere hacer es sacar el mejor aceite para que cuando tú te levantes, para que cuando tú salgas de ese proceso, para que cuando tú salgas de esa circunstancia, tú digas: el aceite de Dios está sobre mí, está corriendo sobre mí, está en mi interior y puede hacer grandes cambios. Todo llamado profético tiene un proceso donde ha habido presión fuerte. Cuando yo hablo de llamado profético, estoy hablando del destino que Dios tiene para ti y para mí. Todos tenemos un llamado de parte de Dios, pero ese llamado tiene que estar prensado en la presencia de Dios para que se pueda derramar ese aceite fino, ese aceite donde tú dices: el Señor, el Espíritu Santo me está procesando, porque somos vasijas procesadas y pulidas en un alto nivel. Yo no sé cuántos en esta noche dicen: es que parece que estoy siendo prensado por Dios, es que parece que estoy siendo como que Dios me está sacando el mejor aceite. Yo no sé cuántos hoy dicen: es que Señor, yo necesito de tu presencia para poder pasar esta situación. Es que yo necesito de tu aceite, de tu unción para poder pasar lo que está viviendo. Porque el aceite también era usado como combustible para alumbrar los candelabros. Eso también lo usaban. Era el combustible que ellos usaban para poder iluminar esos candeleros. Y hay un ejemplo en la Biblia que es la parábola de las 10 vírgenes. Yo no sé cuántos la han leído, pero la parábola de las 10 vírgenes dice que el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Miren, en las bodas judías, en los tiempos antiguos, lo que se usaba era que cuando una pareja se iba a casar, entonces habían esas 10 doncellas que le llamaban las 10 vírgenes, que también eran, como digámoslo hoy actualmente, esas damas de honor, y ellas estaban paradas con esas antorchas y ellas tenían que llevar el aceite para poder encender ese fuego y hacerle como un camino al novio. Entonces dice la parábola que esas vírgenes, habían 5 que eran sensatas, pero habían otras 5 que eran insensatas. Habían 5 que no llenaron el aceite y estaban esperando al novio, y entonces el novio se hizo esperar, y entonces ellas eran allí. Usted imagínese de una boda, imagínese la boda como que usted está allí esperando. Normalmente uno espera a la novia, pero ellos estaban esperando al novio, y el novio simboliza a nuestro amado Jesucristo. Ellas estaban allí esperando al novio,
Y dice la historia que entonces el aceite de las insensatas se comenzó a acabar, porque ellas no tenían suficiente aceite allí. Y entonces se fue acabando porque el tiempo de espera fue muy largo, y entonces ellas comenzaron a cabecear, entonces ellas se quedaron dormidas, y cuando se quedaron dormidas, entonces hubo un anuncio que ya venía el novio, y entonces ahí sí todas se pusieron alertas, todas se despertaron, ¿qué vamos a hacer? Y cuando las insensatas voltearon a mirar sus lámparas, había muy poco aceite. Entonces ellas, muy sabias, dijeron a otras vírgenes sensatas: por favor, denos un poquito de aceite para nosotros poder llenar la lámpara que se nos está apagando. Entonces las prudentes, ellas muy sabias, dijeron: no, es que si les damos a ustedes, pues ni va a alcanzar para ustedes, ni va a alcanzar para nosotros. Porque no van corriendo, que allá en el supermercado, allí donde uno ahí están vendiendo, vaya, compre rápidamente un poquito de aceite para que le pueda poner la lámpara y ustedes aquí vienen. Entonces ellas salen corriendo, se van a buscar el aceite, pero dice la escritura que inmediatamente llegó el novio y cerró las puertas. Y ellas no pudieron entrar. Y ellas comenzaron a tocar: Señor, Señor, por favor, déjanos entrar. Pero Él les dijo: no, yo a ustedes no las conozco, yo a ustedes no tengo ni idea quiénes son, y no les abrió la puerta. Y termina diciendo esa parábola: es que ustedes no saben ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Esa parábola usted la puede encontrar en Mateo 25, del 1 al 13. Y ahí hay una enseñanza muy importante para nosotros, y es que cómo está tu lámpara, está llena de aceite, está llena de la presencia de Dios, porque dice la escritura que cuando Jesús vuelva acá, cuando haya su segunda venida, nadie va a saber la hora ni el día. No hay forma de saberlo, nadie lo sabe, nadie puede decir en qué año, qué día ni qué hora. Y esto habla de una persona que cuando es creyente, que cuando camina con Él, debe estar preparada en todo tiempo. Eso habla de que debemos ser como esas mujeres vírgenes sensatas que están listas para encontrarse con su amado y con su novio en cualquier momento. Amén. Hay personas que descuidan su aceite. Hay personas que descuidan la presencia de Dios. Hay personas que no saben cultivar una relación con Dios y descuidan esa presencia tan hermosa del Espíritu Santo. Y la pregunta esta noche sería: ¿cómo está ese aceite tuyo para encender la presencia de Dios? ¿Cómo está esa unción? Porque el aceite también simboliza la unción. Y la unción tiene que ver con cómo Dios usa a una persona. La unción también tiene que ver con cómo esa presencia de Dios se manifiesta en una persona. Y la unción tiene que ver también como cuando se unge a alguien. A veces decimos: es que esta persona la ungieron para el ministerio, la ungieron para un llamado. Y era que en la Biblia era muy común que cuando alguien era llamado al ministerio, cuando alguien era llamado a servirle a Dios, cuando alguien era llamado a caminar con ese propósito de Dios, entonces lo ungían con aceite. Éxodo 28:41 dice: así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, luego derrama aceite sobre ellos. Haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer como sacerdotes. Aquí vemos un llamado, y de pronto usted está diciendo en esta noche: pero es que yo no tengo un llamado a ser un sacerdote. Pero hay un llamado que Dios te hace en el momento que te llamó a vivir una vida con Él. En el mismo momento en que Dios te llama a que Él sea el rey de tu vida, Él está haciendo un llamado para ti. Él está ungiéndote a ti, Él está apartándote a ti. Y esa manifestación de Dios se da no porque hayan gritos, no porque hayan caídas, sino que se da porque la presencia de Dios cambia las circunstancias, cambia las atmósferas, cambia lo que está a tu alrededor. Así que la unción tiene mucho que ver con el grado de consagración. Cuando una persona es ungida, vuelvo y repito, no es porque grita mucho, sino porque tiene un grado de consagración para Dios, porque entiende que él o ella portan la presencia de Dios. Entonces el aceite
simboliza esa presencia de Dios en nosotros. Cuando tú cultivas la relación con Él, cuando tú tienes tu tiempo de oración, cuando tú lees la palabra y tú también obedeces la palabra. Creo que el rey David fue ungido con ese gran propósito. Fue ungido con un propósito de ser un rey en Israel, pero fue también llenado de autoridad. Porque cuando tú y yo somos llamados de parte de Dios, tenemos la autoridad de parte de Él. Y eso significa ser ungido. Por eso a Cristo también se le llama el ungido. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido. Porque Él es la persona que tú y yo necesitamos honrar principalmente. Esa presencia de Dios. Yo no sé si tú esta noche puedas pensar en cómo ese aceite necesita comenzar a sacar mayor unción de tu vida. Hay gente que dice: yo quisiera orar por los enfermos y que se sanaran, yo quisiera orar por alguien y que algo pasara, yo quisiera que el ambiente de un lugar se transformara, pero eso solo va a pasar en el momento en que tú te llenas de la presencia de Dios y comienza a salir aceite de tu vida. En el momento en que pasas un proceso y tú dices: Señor, tú eres el dueño de mi proceso, tú no sales huyendo, sino que tú le dices: Señor, yo estoy aquí y yo quiero servirte y yo quiero ser parte del proceso que tú tienes. Pero muchas veces cuando se descuida ese aceite, que es esa presencia, se descuida también la unción y se levantan enemigos que quieren venir a dañar tu propósito, a dañar los planes que Dios tiene con tu vida. Y esa fue una de las exclamaciones que hizo en algún momento el rey David en el Salmo 23, que conocemos tanto, y dice: me preparaste un banquete delante de mis enemigos y ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Ese era un clamor del rey David, una declaración del rey David. El rey David sabía que él había sido ungido para grandes cosas, aún para poder derribar al enemigo. No necesitamos tener temor de lo que el enemigo hace. No necesitamos tener temor de los planes contrarios, porque hay alguien mayor en nosotros, porque hay alguien que nos llamó, que nos apartó, que nos reconoció, así como David fue reconocido por Dios. Y Dios ve el corazón y Dios ve la disposición. Dios ve a aquellos que están determinados a consagrarse para Él. Yo creo que Dios no está viendo las habilidades que tenemos. Dios ve el grado de consagración de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve. Porque el que permanece lleno de la presencia de Dios puede hacer cambios en su vida, puede traer transformación incluso para otros. Y también el rey David nos enseña que cuando una persona está ungida es capaz de derribar gigantes. El rey David fue aquel que derribó al gigante, a Goliat. No sé los que han escuchado esta historia. Y vemos cómo en ese momento, cuando después de que él fue ungido, para ser rey, pero él no comenzó inmediatamente su llamado. Fue tiempo después que él ejerció su llamado. Y entonces vemos cuando pasó esta situación que el gigante Goliat estaba amenazando a todo el ejército israelí y le estaba diciendo que los iba a derribar. Dice la historia que él salía en la mañana y que él salía en la noche y que todo el tiempo les estaba diciendo que los iba a matar. Era un gigante inmenso y ellos estaban asustados. Y entonces hay un momento donde Isaí, el papá de David, le dice: ¿por qué no vas a llevarle alimentos a mis hijos? Tres de los hijos de él estaban allá, parte de esos soldados que estaban en el ejército. Entonces él le dice: ve y le llevas alimentos a ellos, vas y miras cómo están tus hermanos, si todavía están vivos, si todo está bien. Entonces se va David para allá a mirar todo lo que estaba pasando, y cuando él comienza a escuchar los alaridos de Goliat, comienza a escuchar los gritos de él, comienza a ver cómo los estaba amenazando constantemente, y entonces David se molesta y dice: David, ¿cómo es posible que ese gigante esté amenazando al ejército del Dios viviente? Y entonces David se indigna y David dice: no puede ser. Entonces David muy sagazmente se acerca donde el rey Saúl, y le dice: ¿por qué no me permites
yo voy y mato a ese gigante. Lo que pasó fue que lo miraron como que, ¿what? O sea, en serio, David, el menor, o sea, el que cuidaba los rebaños, va a ir a matar a un gigante. Aquí hay todo un ejército que tiene armas poderosas y ellos no se han atrevido a irse a enfrentar porque tenían mucho miedo. Y David le dice, sí, yo lo puedo hacer, porque cuando yo he cuidado el rebaño de mi papá, yo me he enfrentado con osos y con leones y yo los he matado. Y él dice, yo con mis armas, yo he ido con una piedra y yo he ido con una onda y yo con eso los he enfrentado y los he matado, incluso me he quedado con la piel de esos animales salvajes en mis manos. Entonces ese argumento convenció al rey Saúl. El rey Saúl le dice, listo, hágale, vaya pues, vaya a ver qué va a pasar. Pero entonces le pasan toda la indumentaria, le pasan todo el armamento, y dice la escritura que entonces David, cuando se pone todo eso, se sintió incómodo. Y él dijo, no, es que no, yo no sé pelear así, yo no me siento cómodo con esta armadura. No, hágame el favor y yo me voy a quitar todo esto y pásame mi piedrita y mi onda, que era como una bolsita. Entonces dice, pásenme estas dos cosas. Y dice la escritura que entonces David se acercó y comenzaron y Goliat a gritar, y David iba danzando y él le decía, no, yo vengo con el Espíritu Santo. Y entonces Goliat le gritaba un montón de cosas a David y comenzó el enfrentamiento. Y dice la historia que cuando él se fue acercando, cogió su piedrita, cogió su onda, se la tiró a Goliat y le cayó aquí enfrente, en medio de los dos ojos, y Goliat cayó muerto. Sencillo. Pero ¿saben cuál era el arma poderosa que tenía David? Que David sabía quién era su Dios. David tenía una identidad clara de quién era su Dios. David ya había sido ungido, David ya había sido apartado, David ya sabía quién era él, David ya sabía cuál era su propósito y David lo creyó. Pero esa piedra, yo quiero hacer hoy una metáfora de esa piedra o una alegoría de lo que puede simbolizar esa piedra, y esa piedra que él tenía en sus manos para nosotros hoy puede ser un arma, es el arma más poderosa que simboliza a Jesucristo. Dice la escritura en Hechos 4, 11 al 13, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser piedra angular. Jesús es la piedra angular de nuestra vida. Jesús es la piedra como fundamento de nuestra vida. Cristo es la piedra angular, y cuando se habla en la arquitectura de piedra, la piedra angular es crucial para dar estabilidad y para dar alineación a la estructura. Quiere decir que cuando tú estás en manos de Jesucristo como la piedra angular, Él te va a dar estabilidad y Él te va a dar estructura a tu vida. Es decir, que se tenía incluso por costumbre en esa época que en esas piedras se ponían fechas especiales, se ponían oraciones o se ponía el nombre de los constructores, y la piedra angular en la forma que se colocaba venía a ser esa piedra que sostenía toda la estructura. Y aquí era donde el Señor me hablaba, como cuando tú y yo tenemos claro quién es Jesucristo en nuestra vida, Él viene a sostener toda la estructura de nuestra vida. Él viene a ser esa piedra que viene a construir, a edificar nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no estamos edificando sobre la piedra que es Jesucristo. A veces edificamos sobre nuestros propios pensamientos, a veces edificamos sobre nuestras propias emociones, a veces edificamos sobre lo que otros nos dicen, pero no edificamos sobre la piedra que es Jesús y su palabra. Efesios 2:20, si me ayudas con esa, la leo allí. Efesios capítulo 2, versículo 20. No la tengo acá. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesús es lo principal. Jesús es el principal. Jesús es el que viene a organizar todo lo que estaba desorganizado en nuestra vida. Él simboliza también esa piedra sobre la que tú fundamentas cualquier proyecto que tú tienes en tu vida. Yo no sé si tú tienes un proyecto, yo no sé si tú iniciaste un proyecto, pero yo sé que los proyectos, cuando son fundamentados en la roca que es Jesucristo, se hacen realidad. Porque cuando tú los fundamentas en la roca, tú pasas de tener una ilusión a comenzar una planificación. Tú pasas de pensar en que vas a hacer algo, de que quieres hacer algo, y tú pasas a realizar aquello que vas a hacer. Porque la piedra se vuelve Jesucristo. Porque el fundamento de lo que tú estás haciendo, tú vas a edificar tu casa, tú vas a edificar tu vida, tú vas a edificar tu negocio, tú vas a edificar tu empresa, tu familia sobre la roca que es Jesucristo. Hay gente que la familia se desborona porque Jesucristo no es el fundamento, porque Jesucristo no es la piedra angular de su casa. Dice Romanos 9, 31 al 33, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Jesucristo va a tropezar tu vida. Jesucristo va a tropezar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poquitos. A veces no nos gustan los tropiezos, pero Jesucristo va a interrumpir cosas en tu vida para que tú te puedas alinear a lo que Él quiere, a los planes que Él tiene. Y hay gente que no le gusta cuando Jesucristo entra a ser aquel que va a tropezar situaciones, aquel que va a interrumpir muchas cosas que tú estabas planeando, pero que no eran los planes de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios tropiece sus planes para que los planes de Dios se ejecuten? Amén. Amén. No es tu estrategia lo que va a derribar gigantes. No es en tus fuerzas que tú vas a derribar gigantes. Es cuando Cristo sea el centro que tú vas a derribar gigantes. Los gigantes caen cuando Cristo es la roca en nuestra vida. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Ese gigante que significa ese imposible, esa situación, ese problema, eso que tú no has podido superar, va a caer cuando Cristo sea el centro, no cuando tú seas el centro. Porque a veces somos nosotros los que nos ponemos en el lugar de Cristo, pero esa piedra va a confrontar, va a mover, pero también va a levantar una estructura sólida que no se va a mover por cualquier cosa. Vamos con tus armas, ¿no? Falta una. La tercera que era la piedra que tenía David. Yo hablé de la piedra, ahora voy a hablar de la onda. La onda era una herramienta para pastores y campesinos para defender rebaños de fieras o enemigos. Y David la sabía usar muy bien. La onda representa esa fidelidad que tú tienes con Dios. La onda representa la obediencia que tú tienes con Dios. Antes de David ir a la guerra contra el gigante, si ustedes leen la historia, se dan cuenta que él dejó encargado el rebaño que él tenía de su papá. Él dice que él le delegó a alguien el rebaño que él cuidaba antes de él ir donde estaban todos los soldados, donde estaban organizados. Él le entregó lo que ya Dios le había conferido. Es decir, la onda significa eso que Dios ya te entregó. Yo no sé si a ti Dios te entregó personas, yo no sé si a ti Dios te entregó un ministerio, yo no sé si Dios te entregó a ti una empresa. ¿Qué te entregó Dios? Y Dios está hablando en esta noche que hay un arma poderosa, y es que cuando tú eres fiel en lo que Él te ha entregado, así sea poco, Él va a ayudarte a crecer, Él va a ayudarte a avanzar, Él va a ayudarte a expandir, porque tenemos fidelidad en lo que Dios nos ha entregado. La onda también representa la coherencia,
representa la obediencia, representa que cuando tú eres confiable para Dios, tú tienes sumo cuidado de lo que Él te ha dado. Nosotros necesitamos ser personas confiables para el Señor. Pero cuando tú tienes sumo cuidado, como lo tuvo David, de hecho, si usted lee la historia, por allá los hermanos le dijeron: ¿y dónde dejaste el rebaño? ¿Usted qué hace acá? ¿Usted qué hace por acá? Vaya a cuidar el rebaño. Pero David sabía el grado de responsabilidad que Dios le había dado. Entonces él no se fue para otra asignación sin dejar cuidado lo que ya Dios le había dado. Antes de él derribar un gigante, él aprendió a cuidar el rebaño. Yo también quiero hablar de personas. Antes de Dios entregarte cosas grandes, tú tienes que aprender primero a cuidar a las personas que Dios te ha delegado. Y bueno, hoy estamos los de casa, entonces lo puedo decir. Antes de Él entregarte cosas grandes, hay personas que Él ha puesto en tus manos para que tú cuides, para que tú ores, para que tú acompañes, para que tú discipules. Y Él quiere que tú tengas sumo cuidado de lo que Él te ha entregado. Creo que no hay mejor herramienta que nosotros podemos tener, o mejor arma que podemos tener, y es que seamos personas obedientes a lo que Dios nos ha dado, y que también entendamos el valor de lo que Él nos entrega. Todo lo que Dios te ha entregado a ti, yo no sé, piensa por un momento que Dios te ha entregado, que Dios te ha dado a ti, que tienes tú en las manos, que Dios te está pidiendo que tú le cuides. Quizás para algunos de ustedes no sean discípulos, quizás para algunos de ustedes sean su familia, sea su esposo, sea su esposa, sean sus hijos. Tú estás teniendo sumo cuidado de ese rebaño que Dios te dio, pero a veces nosotros lo que hacemos es que en vez de usar esa arma poderosa de ser obedientes y de ser fieles con lo que Dios nos ha dado, a veces somos los que queremos matar el rebaño. A veces somos los que queremos dañar a sus hijos. A veces somos los que queremos decir las palabras contrarias sobre ese esposo o sobre esa esposa. A veces somos los que tenemos la palabra letal para decirle al otro y no cuidamos lo que Dios nos ha entregado. Yo creo que aquí también hay un principio de mayordomía. Aquí hay un principio de cuidado, de administración. Yo no sé si Dios te dio un poco de dinero y tú qué lo estás haciendo, cómo lo estás administrando, cómo lo estás gastando, cómo lo estás invirtiendo. Es un arma espiritual. Yo sé que aquí algunos estaban esperando otro tipo de armas, pero usted va a salir armado hoy. Un discípulo. Esta noche es una noche para discípulos. Es noche de discipulado, así que es noche de discípulos. Yo creo que si usted está aquí, esto es un discípulo de Jesucristo. Amén. Un discípulo que no protege lo que Dios le confía no está listo para plataformas mayores. No podemos esperar cosas más grandes si nosotros no cuidamos lo que Él nos ha entregado. Antes deben ser gigantes públicos, gigantes en público. Dios va a probar lo que tú estás cuidando en privado. Y eso incluye la presencia de Dios. Antes de que tú obtengas victorias públicas, tú vas a pagar un precio en privado, tú vas a tener una victoria privada antes de que esa victoria pública salga. Porque hay personas, y yo puedo saber y sentir de parte de Dios, que aquí hay personas que han estado orando por años por algo, y le han clamado a Dios por algo, pero no han pagado el precio en intimidad, no han pagado el precio en lo secreto, no han pagado el precio en obediencia, y entonces su promesa se ha retrasado porque no han querido tener esa victoria privada en la presencia de Dios, donde nadie te ve, donde no hay aplausos, donde a veces hay críticas, donde a veces hay señalamientos, pero hay una victoria privada que Dios te va a entregar antes de que la victoria sea pública. Antes de que ese esposo o esa esposa cambie, tú tienes que tener una victoria privada en oración. Tú tienes que edificar a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos. Tú tienes que ser fiel en lo que Dios te da. Tú tienes que ser fiel con las finanzas. Tú tienes que ser fiel en lo que Dios te ha entregado.
Tú no puedes ir a una batalla, esperarla ganar, si tú no tienes las armas espirituales. Amada iglesia, esto no es una empresa. Yo le decía a mi esposo esta semana, ojalá fuera una empresa, mentira. Pero yo decía, uy, no, de verdad que a veces yo decía, uy, es fuerte, porque el tema espiritual es una cosa muy diferente. Esto no es una empresa. Usted en una empresa, no importa si no cuida, usted le dicen, llegue a tal hora, se va a tal hora, usted trabaja, usted cumple las metas y punto final. No importa si usted es un mal papá, no importa si usted es un grosero en la casa, no importa, cúmplame con los resultados en la empresa y ya. Pero aquí usted está viniendo a levantarse espiritualmente como un soldado de Jesucristo. Entonces no espere una victoria pública si usted no está aplicando las armas espirituales que nos da la Biblia. Quiero ir cerrando con esto. Las armas que Satanás ha usado para destruirte son las que Dios va a usar para matar a esos gigantes y manifestar la gloria de Dios. Amén. Hay armas con las que Dios ha querido dañarte y destruirte, pero si tú te alineas con Dios, si tú le crees a Dios, si tú estás en obediencia con Dios, Él va a usar eso mismo para matar gigantes, porque eso fue lo que pasó con David. David, cuando con esas herramientas que tenía, con esas armas que tenía, él pudo matar leones, él pudo matar osos, pero también pudo matar al gigante de Goliat. Pero sobre todo, si yo miro a David, lo que veo es que era un hombre que amaba a Dios, un hombre que le creía a Dios, un hombre que sabía de quién era, de dónde venía él, de quién era su padre. Y podemos resumir entonces las tres armas, porque usted va a decir aceite, piedra, onda, y mañana se está buscando una piedra y una onda, ¿cierto? Entonces, si lo pudiéramos decir en términos actuales, la primera significa la presencia de Dios, que necesitas cuidar. La segunda arma, que yo hablaba de la piedra, es la dependencia en Jesucristo. Y la tercera arma es la obediencia. Son tres armas espirituales. Y yo quiero desafiarte a que tú pongas en acción estas armas y tú puedas ver los resultados de parte de Dios. Y sobre todo, tú puedas ver cómo comienzas a crecer en comunión con Dios. Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor esta palabra. Así que póngase de pie, vamos a decirle al Señor en esta noche. Yo no sé cómo Él te ha hablado, de qué manera te ha hablado, qué te ha dicho a través de esta palabra. Pero yo quiero que hoy le digas a Dios, primero que examine tu corazón. Quizás en medio del mensaje, cuando hablábamos de Saúl, que Dios le había entregado ese reinado, pero él lo perdió. Yo no sé cuántas cosas tú has perdido por no creerle a Dios, por no ser obediente con Él. Y hoy no es una noche para ir hacia el pasado, no es una noche para pensar negativo, pero sí es una noche para poder evaluar. Yo quiero que hoy tú, allí con tus ojos cerrados, tú le preguntes a Dios que Él te muestre qué es lo que tú has perdido. Y de pronto le puedas decir hoy con todo tu corazón: Señor, yo he perdido cosas, o he perdido, no sé si relaciones, o algo que Dios te había entregado, que de pronto te pasó como el rey Saúl, que no fuiste completamente obediente y perdiste algo que Dios te había entregado en algún momento. Y quizás sea una noche para iniciar hoy diciéndole al Señor perdón, porque en algún momento Saúl tuvo que pedir perdón a Dios por no haberle obedecido, por no haber sido coherente con lo que Él le había llamado. Yo creo que hoy tú puedes comenzar en esta noche diciéndole al Señor: perdóname por aquello en lo que yo no he sido coherente con tu palabra, en lo que yo no he sido coherente con tu bendición. Perdóname por aquellas cosas que quizás he hecho o incluso no he hecho, porque también puede ser que para algunos sean instrucciones que Dios ya te ha dado y que tú no las has hecho todavía. Yo no sé si aquí hay personas que Dios les dio una instrucción hace rato, hace un año, hace 6 meses,
hace días y tú todavía estás pensando en qué vas a hacer, de cuándo lo vas a hacer. Espíritu Santo, trae, Señor, convicción a tus hijos. Trae convicción, Señor, en esta noche. Esta no es una noche para sentir un montón de emociones. Esta no es una noche para que tú te sientas súper especial. Esta es una noche para que tú le rindas el corazón a Dios totalmente en este día. Y le puedas decir al Señor, Señor, yo necesito entregarme a ti en esta noche de manera total, sin reservas. Padre, yo te pido hoy, Señor, que tú comiences a llenar ese aceite, que es esa presencia tuya. Padre, que tú seas obrando esa presencia tuya.